Sí, se ve que Matías se comió se comió todo el tiempo. La partida Hoffman-Domínguez, la verdad fue bastante interesante y la mejor que hemos visto hasta el momento. Las blancas iniciaron con peón de dama, las negras amagaron a ver si el blanco quería jugar una francesa con E4, pero Hoffman lo rechaza con caballo F3. Después de caballo F6, jugaron la Tromposky, la variante Tromposky, o ataque torre. No, este es el ataque torre, porque el Tromposky es con el caballo en G1. Este es el torre. Bueno, siguió con D5, E3, alfil E7, sacó el caballito, el otro también sacó el caballito, el alfil, enroque, C3, C5, reacción en el centro, parece que las negras lo están solucionando todo bien, sacaron todas las piezas, aunque hay que decir que el caballo hubiera estado mejor en C6, pero bueno, en D7 no parece estar mal tampoco. Acá sorprende Hoffman con dama B1, ¿sí? Sacando la dama de la columna D, apuntando al punto H7, ¿sí? El negro expulsa al peoncito, al alfil de G5, este alfil se retira a F4 y acá estábamos hablando que parecía una mejoría de la variante Londres, ¿no? El ataque de Londres, donde el alfil va en F4, pero claro, la dama está en la casilla B1, esa es la gran diferencia, ¿no? Que en el Londres. Después de B6, acá parece ser que el negro empieza a perder la brújula, porque tanto caballo H5, tenía buena pinta para tratar de eliminar el alfil del Londres, ¿no? Bueno, siguió B6 y el blanco acá, ante la sorpresa de los ojos de nosotros, los pobres espectadores, nos metieron un G4 asesino. Que que Domínguez no acepta, juega peón por peón primero, C por D, porque claro, si caballo por G4 descubrimos que después de torre G1, en caso de H5 tenemos H3 y en caso de caballo F6 venía alfil H6 obligando caballo E8 para defender G7 con fuerte presión de las blancas, que lo poquito que vimos descubrimos que rey E2 con el pasaje de la dama por la columna G o H dejaba a las blancas con una supremacía de ataque sobre el monarca negro, que lo iban a comer en dos panes. Ahí fue cuando empezamos a hablar de la milanesa y la napolitana. Bueno, volviendo anteriormente, Domínguez no acepta el reto de comer el peoncito de G4, decide hacer C por D, pero claro, esto abre nuevas líneas al blanco, pero evita las ideas esa de rey E2, que quedaría muy expuesto el rey en el centro. Lo verdad es que el blanco tiene un buen control del centro, y ustedes saben que la regla dice, si tienen control central pueden atacar lateralmente, y es lo que está usando el maestro Hoffman, además de su ventaja de espacio. Bueno, por fin Domínguez se decide a jugar caballo G4, que esto parece verdaderamente suicida. El tema es que las negras acá no tienen mucho contrajuego que hacer. ¿Qué pueden hacer las negras? Por ejemplo, jugar torre 8 para darle la casilla F8 al alfil o al caballo, pero está claro que el blanco va a querer jugar G5 en algún momento. Es más, ahora G5, ya caballo H5 no tiene tanta fuerza porque el alfil se puede retirar en algunos casos a E3, antes que con el peón en E3 eso no podía suceder. Por eso era importante que el negro hubiera matado ese alfil en su momento oportuno. Jugó caballo por G4, siguió torre G1, H5 y después de H3 el caballo volvió a F6 y las blancas acá jugaron caballo E5. Una jugada que le da mucho espacio a las blancas a primera vista para darle lugar a la dama D1 para pasar al ataque por el flanco de rey. El negro siguió con alfil B7, ignorando totalmente la supremacía de las blancas en el flanco rey. Aparece alfil H6 y acá empiezan los problemas para las negras. Las negras juegan caballo E8 defendiendo. Dama D1 lo estábamos analizando cuando aparece en el tablero alfil H7. A esto el rey se va a H8 y el blanco encuentra esta fantástica jugada caballo G6 que realmente rompe el enroque totalmente, porque es obligatorio comer, ya que el rey H7 viene caballo por F8 con doble jaque y mate en pocas. Después de F por G6, siguió dama por G6 amenazando alfil G7 y acá la defensa de las negras es súper complicada. En realidad solo hay una jugada que hace sobrevivir la partida. Domínguez no la pudo encontrar, jugó alfil F6 y tras alfil F6 siguió dama por H5 con la mortal amenaza de sacar el alfil de casillas blancas del lugar, ¿no? Si G por H6 venía sencillamente dama H6 amenazando el descubierto. Entonces, ante eso, las negras optaron por rey H7, pero acá aparece un mate en 3 con alfil G7, jaque descubierto, rey G8, alfil por F6 y las negras abandonaron porque no solamente van a perder la dama, sino que van a recibir mate. La defensa que había para las negras, que era muy difícil de encontrar, pero
tiene cierta lógica, ya que hay que defender G7 y la única forma de sobredefender el G7 hubiera sido con la torre, con lo cual no nos servía porque era capturada en cualquiera de los dos lugares. Era alfil G5, interrupción del ataque sobre G7. ¿Sí? Si come de torre, viene dama F6, buscando el cambio de damas, y las blancas ahí están en problemas. Era única tomar de alfil y tras esto sencillamente dama C7, defendiendo la casilla G7 con ultra ojitos ahí. Acá el blanco tenía que tener mucho cuidado porque se está amenazando caballo de a F6 encerrando al alfil. Tras esto la única jugada de las blancas es dama D3 y las negras acá, bueno, podían abrir la frutería en el centro del tablero con E5 porque dama H5, que parece muy linda, en realidad pierde por lo dicho anteriormente. Caballo de F6, ataca a la dama, ataca al alfil y tras alfil F6, caballo por F6 y las blancas son las que perdían la partida. Tras esto es el resumen de la partida entre Hofmann y Domínguez hasta el momento, la gran partida de ataque que se mandó el gran maestro uruguayo y rankeado número 1.